mucho en historia y en química, especialmente si les cuestan estas materias. La próxima clase, la próxima semana, cuando estemos hablando de los organizadores gráficos, van a ser de especial importancia. Incluso los libros largos, si alguna vez les toca leer un libro largo que tiene muchos nombres, que tiene muchos personajes, muchos acontecimientos, hacer un mapa gráfico ayuda bastante para poder tener un orden de lo que está sucediendo. ¿Conocen Game of Thrones? La serie. ¿No le gustó la serie? ¿Tú la conoces? No, ya. ¿El Señor de los Anillos? Ni de la existencia. ¿No? Yo lo he escuchado, pero no sé qué era un juego. Ya. Harry Potter. Harry Potter, ya. Crepúsculo, pues, profe, tiene 4 libros, yo eso lo leí toda una saga completa. ¿Cuál? Crepúsculo, de Stephanie Meyer. Sí. Sí, pero estaba hablando de... lo que pasa es que en estos que yo nombré, específicamente en Game of Thrones, en Juego de Tronos o en El Señor de los Anillos, hay muchísimos nombres, pero muchísimos. O sea, es una cantidad estúpida de nombres que tiran los tipos. Y no es como que uno se llame Juanito y el otro se llama Pedrito, sino que uno se llama como Juanito Pérez, hijo de Pedrito Juanes, primer ministro de... y te nombran todo. Y esto pasa con todos los personajes, te nombran el personaje con sus primos, con sus tíos, salen los amigos, los hermanos, y como que todos son importantes en algún momento de la historia. Y a veces tú estás leyendo y te dicen, oh, ¿recuerdas lo que hizo el primo del tío de Juanito Pérez? Y digo, ah, ya, sí, pues uno está leyendo y uno qué hace. Entonces, el organizador, el mapa gráfico, en estos libros ayuda y a veces hasta necesario, así como decir ya, Juanito Pérez, Pedrito es el hijo, Juanito es el tío, el primo, Entonces uno tiene que tener como ciertos mapas gráficos de estos tipos. De hecho, hay unas versiones de Juego de Tronos, de los libros que uno los compra, y al final del libro salen mapas gráficos de las personas, porque son tantos personajes que el mismo tipo de que hizo el libro tuvo que poner como mapas para poder organizarse uno y entender quién es el que está hablando. Propósito del libro, me acordé que me compré It de Stephen King, 1500 páginas. Sí. Y la hoja así como la hoja de la Biblia, delgadita. Entonces, sí. 1500 páginas. El IT es grande, 1500 paginitas. Pero depende, porque yo tengo un IT que no es tan grande. Seguramente tú tienes los dos. Seguramente tienen los dos, pero son 1500 páginas y como digo, la hoja muy delgadita. Sí, sí, hay libros que son enormes. Hay un libro que se llama 2666, no me acuerdo de quién es, que tiene una cantidad de páginas increíble porque son como 5 partes y el libro en sí creo que tiene casi 3000 páginas. ¿Y cuál es el libro con más páginas? Creo que la sí. Biblia. No sé. No, creo que es 2666. Sí. Es un libro de Bolaño, creo. Sí, de Roberto Bolaño. Y de hecho con ese vamos a hacer la prueba. El resumen son 1400 páginas. No, es un libro gigante. A mí me lo hicieron leer en la ¿cómo se llama? En la carrera de profesor. ¿Ya? Bueno, chicos, hay libros grandotes. Contestar preguntas también nos iba a ayudar harto. Es algo que dijimos el día de ayer, contestarse sus propias preguntas. Ustedes cuando están leyendo tienen que tratar de hacerse preguntas propias. Que los mantengan despiertos, y si no les gusta lo que están leyendo, pero tienen que leerlo, sobre todo si es para una prueba, si es para una evaluación, hay que ir haciéndonos preguntas. Como igual cuando están viendo una serie que les gusta, están viendo, no sé, alguna película o están jugando algún juego, salen preguntas en nuestra mente. ¿Quiere ser el protagonista? ¿Qué pasa si sucede esto? ¿Por qué este compadre se está comportando así con él? A lo mejor quiere conseguir algo. Todas estas preguntas que nos van saliendo debemos hacernos las mismas cuando estamos leyendo, para permanecer despierto y para nosotros poder darnos cuenta que sí estamos entendiendo lo que estamos leyendo. Si sale un nombre y nosotros nos preguntamos, oye, ¿por qué hizo eso? Y nos quedamos en blanco, es porque en realidad no entendimos lo que está sucediendo y tal vez hay que hacer una nueva lectura. Las características de los textos también las dijimos que eran externas y externas e internas, y las externas son las que podemos observar, fácil, sin tener que leer, sin tener que abrir. Nosotros pescamos un libro y decimos, ay, este libro tiene como 1000 páginas, eso es externo.
la letra es súper pequeña, los párrafos están muy unidos, ¿cierto? Podemos decir que el cuento es en hoja carta y son 5, entonces está bien llenito. Cosas que podemos observar. Y las internas son las que podemos ver cuando estamos leyendo. Son subjetivas. Marcas textuales, la forma discursiva, los prototipos, etc. Ahora viene la materia del día de hoy, que vendría a ser, ¿qué es un resumen? Ya nos vamos a meter de lleno en el resumen, que va a ser una técnica muy utilizada para procesar información. Es una representación abreviada del contenido de un cuento. No va a tener interpretación crítica y no va a tener distinción del autor. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene interpretación crítica. Cuando usted hace un resumen, usted no puede cambiar cosas del cuento, cosas del libro. Puede sacarle cosas que usted no encuentra importantes, pero si no le gustó lo que le sucedió al final al protagonista, no puede cambiarle el final al libro. Tiene que resumirlo tal cual es. Si encontró que el libro es fome, tampoco puede ponerlo ahí en el resumen, ¿ya? A nadie le importa si a usted le gustó o no le gustó el libro. Lo que importa es que haga el resumen. Lo otro ya viene siendo una crítica, viene siendo otro tipo de texto que no es nada que ver al resumen. En el resumen no hay opiniones personales. Simplemente es tomar todo lo que nosotros tenemos como información y achicarlo. Muy parecido a lo que hizo nuestro director con el cortometraje, ¿ya? Los que leyeron el cuento se habrán dado cuenta que habían muchas cosas en el cuento que no estaban en el cortometraje. El cortometraje mismo es en parte un resumen, porque no se puede mostrar absolutamente todo, ya sea por un cambio de elementos, porque obviamente estamos cambiando lo que está escrito a algo que está en pantalla, y no todo puede ser igual. Ahora, un resumen nos va a ayudar y va a desarrollar nuestra capacidad de síntesis. Un resumen va a perfeccionar nuestra lectura comprensiva. Un resumen va a facilitar la concentración mientras ustedes estudian, va a simplificar las tareas de repaso, va a ayudarles a ser más ordenados en una exposición y va a mejorar la expresión escrita. Ahora, ¿a qué me refiero yo con cada una de estas partes? La capacidad de síntesis es una capacidad que ustedes deben desarrollar desde ahora en adelante, siempre. ¿Por qué? La capacidad de síntesis incluso les va a servir para tomar nota en clase, para no estar anotando todo lo que ven en los PPT, no tratar de anotar todo lo que dice el profesor. Tener capacidad de síntesis quiere decir que yo entiendo algo, leo algo y puedo escribirlo con mis palabras en una menor cantidad de espacio. ¿Ya? Eso es tomar nota, eso es copiar en clase, o sea, tomar notas de la clase, pero hacerlo sintetizadamente. Mientras mejores ustedes son con su capacidad de síntesis, mejores notas pueden tomar. La lectura comprensiva es lo mismo que yo les estaba diciendo, nos va a ayudar en las pruebas más adelante a poder leer más rápido y entender más rápido lo que están leyendo. Nos ayuda a concentrarnos un poquito mientras estudiamos. A ver, hay personas, yo personalmente cuando leo, me distraigo así mucho, me distraigo, pero caleta, así. Pasa una mosca y la mosca más fantástica del universo y quiero ver si mi gato logra asesinar la mosca. Me quedo media hora mirando al gato peleando con la mosca y no avanzo nada. Pasa lo mismo. Tiene que decir la noche. Ya, Estefano también le pasa lo mismo. No hay mucho ruido. Es súper normal que pase, sobre todo ahora, en estos tiempos, porque, a ver, anteriormente la gente que tenía para entretenerse tenía un libro y una vela. Nada, era como el libro. Ahora hay celular, está la tele, el internet, hay juegos, alguien tiene play, no sé, hasta el gato de la casa a veces es entretenido cuando uno está aburrido mirarlo un rato ahí, moverse, peleando con moscas. Pero, ¿ah? ¿Por qué? Porque es flojo. Ah, el tipo. Entonces, estar haciendo otra cosa mientras leemos, como que ayuda a distraer nuestra mente y enfocarla en algo que nos sirve. Estar leyendo mientras subrayamos, estar leyendo mientras hacemos el resumen, mantiene la mente ocupada en dos cosas al mismo tiempo y como que no le da espacio para distraerse tanto. No quiere decir que usted no se va a estar distrayendo, pero puede pasar mucho menos. Va a simplificar las tareas de repaso. Esto sí que sí es importante, sobre todo si tienen un libro grande, sobre todo si tienen una prueba sobre mucha materia en historia, en química, hay mucha materia y hay que repasarla.
si tenemos un resumen, después nosotros estudiamos del resumen. Y es más fácil estudiar de un resumen de media página o de una página que hicimos que estar leyendo 6 o 7 páginas de materia. Entonces, vamos a estar estudiando de nuestro resumen y no de las 6 o 7 páginas de materia. Cuando estamos exponiendo nos ayuda a ser más ordenado. Esto mismo que están viendo ustedes acá, este PPT, es un resumen de lo que yo les tengo que hablar, ¿ya? Yo aquí puse un pequeño punteito que me ayuda a ser ordenado mientras les estoy haciendo la clase. Si no hiciera esto, el PPT de la clase tendría como 100.000 diapositivas y sería una lata estar leyendo todo, ¿no? Entonces, es mejor hacer un pequeño resumen, yo veo más o menos de lo que hay que hablar y se expone la materia. Por eso es importante también y nos ayuda a ser más ordenado, sobre todo en una exposición. Y va a mejorar la expresión escrita porque la expresión escrita es como cualquier deporte que nosotros hacemos. Hay que practicarlo. Para poder escribir mejor, hay que escribir bastante. Hay que ir poco a poco escribiendo y eso va a ayudar a mejorar nuestra escritura. Ahora, ¿para qué nos serviría hacer un resumen? ¿Para qué ustedes van a querer hacer un resumen? ¿Les va a servir para aprender bien un tema? ¿Para poder entenderlo, memorizarlo y exponerlo? Para eso es como súper imprescindible poder usar distintas técnicas de análisis, distintas técnicas de síntesis. Es complicado que una persona pueda leer algo una vez y hacer un resumen súper bueno, ¿ya? Habría que ser, pero ultra súper dotado para poder hacerlo. Hay gente que puede, hay gente que tiene una memoria súper buena y que lee algo una vez y después hace un resumen pero excelente o te cuentan la historia tal cual, pero no todos pueden. ¿Ya? Yo no puedo, al menos no tengo tan buena memoria. Por lo tanto, el resumen nos permite sintetizar, nos permite ir aprendiendo mejor estas cosas. Hay un montón de técnicas que vamos a estar hablando que nos van a dejar hacer resumen, porque no es llegar y escribir todo, ¿ya? Hay que ir siguiendo ciertos pasos, al menos al comienzo. Al menos en nuestros primeros resúmenes hay que ir pasito a pasito para poder mejorar en esto. ¿Cuáles son estos pasitos para generar un buen resumen? Primero tenemos el subrayado. El subrayado es como nuestro primer gran paso para lograr un resumen. El subrayado es aplicar una técnica que es súper fácil, que la podemos hacer todos, y es simplemente estar rayando la hoja. Y esto nos va a dejar jerarquizar las ideas. ¿Saben lo que significa ese concepto, la jerarquización? La jerarquía. Piensa en una pirámide. Está como ordenada de forma jerárquica. No, y acá en la casa tampoco, que es una El mando. Tiene que ver algo con el mando. De mandar. Ya, tiene que ver con mandar, tiene que ver con el mando. Una jerarquía quiere decir ordenar las cosas del más importante al menos importante. Y esto nos va a ayudar mucho el subrayado. Cuando dominemos el subrayado podemos pasar al resumen. Y el resumen va a ser este escrito súper sintetizado de lo que ya tenemos. Un resumen debe ser corto, así como por regla debe ser cortito. Ya si ustedes están leyendo el libro de 100 páginas, no sirve que el resumen tenga 80. Ya no sirve para nada. Se dice que debe ser menos de un 25% del total. Por ejemplo, un libro de 100 páginas, el resumen no debería pasar las 25 páginas. O menos, incluso puede ser un buen resumen con 10 páginas. Pero debe ser corto. ¿Por qué? Porque debe estar resumido, debe estar sintetizado. Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a ver en la próxima clase de la semana que viene? El esquema. Y este va a ser la expresión gráfica de estar subrayando. O sea, todo lo que subrayamos, lo que resumimos, lo pasamos a una expresión gráfica que es súper fácil de identificar, súper fácil de ver y muy fácil para estudiar. El subrayado, chicos, que es la primera técnica que hay que dominar, la primera técnica que nosotros tenemos que aprender a utilizar bien, es básico, ya es nuestra técnica básica para la lectura, para el estudio. Después de la lectura inicial, después de la prelectura, se hace un subrayado. ¿En qué consiste esto? Ir destacando ideas principales, conceptos y datos claves del texto, preguntas o temas. ¿Hay alguien, Ángel había dicho organizar y jerarquizar? Sí, también estaba bien ahí. ¿Hay alguien que haya subrayado el cuento, que se ha dedicado a subrayarlo? De acá online, que ustedes todavía no les toca. Yo lo destaqué.
Ya. Excelente, Ángel también lo subrayó, muy bien. Ya. El subrayado está excelente y es algo que se debe hacer, ¿ya? Sobre todo si a usted le cuesta la comprensión lectora. Si le cuesta entender algo, subrayelo. Siempre trate de subrayarlo, ráyelo con colores. Si tiene diferentes lápices, pastas de color azul, rojo, amarillo, verde, úselos todos para diferentes cosas. Si tiene destacador, use destacador. Siempre enfóquese en subrayar para poder entender bien un texto. ¿Qué se recomienda? ¿O qué les puedo recomendar yo para poder subrayar bien o mejorar sus técnicas de subrayado? Para los que ya lo usen o los que aún no la usen, puedan comenzar a hacerlo. Primero, se les recomienda no subrayar durante la primera lectura. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de empezar a rayar el cuento, antes de empezar a subrayarlo, hay que leerlo tranquilos, ¿ya? Hay que leerlo, aunque sea una lectura rapidita del cuento, hay que hacer una lectura sin estar rayando. ¿Por qué? ¿Nunca les ha pasado que se ponen a subrayar y terminan subrayando mucho? Es como casi todo el párrafo. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Y acá a alguien más le ha pasado? Ya, todo también. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa lo de subrayar todo? Porque no todo es importante, eso es lo que tenemos que tratar de identificar acá. ¿Cómo sabemos que no todo es importante? ¿O cómo podemos llegar a saber que no todo es importante cuando tenemos una imagen global del texto que leímos? Si empezamos a subrayar al momento que estamos leyendo durante nuestra primera lectura, muchas cosas nos van a parecer importantes porque toda es información nueva. Y toda información nueva vamos a creer que es información importante. Ahora, cuando leemos el cuento o leemos el texto una vez ya, y lo leímos tranquilo, vamos a tener en nuestra mente más o menos cuáles son las cosas realmente importantes. Y cuando hagamos nuestra segunda lectura y lleguemos a eso, lo podemos destacar. Vamos a saber exacto dónde van a estar los acontecimientos, las cosas que suceden, los nombres, las fechas, los lugares. Las cosas más importantes del texto se van a destacar en la segunda lectura. De hecho, ahora el profe de la diapositiva se destacó unos conceptos clave en cada párrafo. Entonces ya destacando eso se puede entender la idea general. Ah, claro. Hay ciertos párrafos que tienen textos destacados, como dice Estefano, que están un poquito en negrito. Ahora, yo no puedo rayar como rayaba antes porque no tenemos zoom, entonces no puedo ir rayando. Pero se va entendiendo. Subrayamos en la segunda lectura, como les decía, en la lectura del análisis del contenido. Pero debemos tomar los párrafos como una unidad. ¿A qué me refiero con esto? El texto va a tener una gran cantidad de párrafos. El cuento tiene párrafos que los van separando. Cada párrafo es donde hay un punto aparte. Nosotros si tomen el cuento, chicos. Mira, ¿te das cuenta cuántos párrafos tiene en la primera página? 4, ¿cierto? Ya. Tenemos 4 párrafos. Tenemos que pensar que cada uno de esos párrafos es una unidad independiente. Cada párrafo va a tener su propia idea principal, cada párrafo va a tener su propia cosa importante. Y siempre va a haber una cosa más importante en cada párrafo. Siempre una por lo menos. ¿A qué me refiero con esto? Podemos decir, mira, en este párrafo Juanito chocó. En el párrafo de acá lo llevaron al hospital. En el párrafo de acá tuvo la primera visión, y eso es lo importante. En el párrafo de acá nos dimos cuenta cuáles eran sus lesiones. En este párrafo sucede, en cada párrafo van a haber una idea importante, ¿ya? Es por eso que están los puntos aparte. Un punto aparte se usa para separar ideas. Ya los autores, los escritores usan los puntos aparte para ir separando ideas. Y nosotros debemos encontrarlas en cada uno de estos párrafos. Hay que subrayar solo palabras claves, ideas principales, datos relevantes, cosas que realmente sean importantes de este párrafo. Si quieren subrayar una definición completa, por ejemplo, queremos subrayar una gran cantidad que sí es importante porque están definiendo una palabra, porque están definiendo algo, porque hay una cita de alguien, enciérrenlo, como hacía nuestro compañero que decía subraya la página y pintaba la página así, toda la página. Tarea terminada.
Claro, si hay algo importante, para no gastar tanto tiempo, no gastar tanta tinta del destacador, le hacemos una línea al lado, así, todo esto es importante. Lo marcamos como que todo es, pero eso se usa en citas, ¿ya? Se usa en definiciones, se usa cuando realmente debemos aprendernos todo esto. Por ejemplo, un concepto en química, ¿ya? Que nos explican un concepto específico y debemos sabernos ese concepto destacado así. Una fórmula matemática también la podemos destacar completa. Cuando quieren subrayar ustedes, y subrayan una parte al principio, otra parte al medio y otra parte al final de un párrafo, la idea es que cuando ustedes lean solo lo que está subrayado, se logre entender de todas formas. La coherencia. ¿Ya? Que tenga coherencia. ¿A qué me refiero con esto? Escucha, aquí no puedo explicar, aquí quiero subrayar, pero no puedo rayar. Lo que ha subrayado debe tener sentido por sí mismo y entenderse cuando se lee, aunque no respete una coherencia gramatical. Así como sentido. Claro, nosotros Respete. podemos poner, no sé, lo que ha subrayado, podemos después subrayar tener sentido, entenderse, ¿ya? Aunque no respete una coherencia. Y ahí vamos a poder leerlo después de una forma fluida, leemos menos, pero igual se entiende lo que estamos leyendo. Esa actividad no la vamos a hacer ahora porque nos vamos a enfocar más ratito en la actividad de la pregunta esencial. ¿Qué dificultades nos puede salir cuando estamos subrayando? ¿Qué cosas nos van a pasar? Y hay algunas de las que ya hemos hablado, de hecho, ahora. ¿Qué pasó? Que le pasa a muchos subrayar prácticamente todo. Pero todo. A ver, el otro día estaba viendo Malcolm y estaba el hermano de Malcolm subrayando una enciclopedia y decía, yo no sé para qué dicen que sirve el subrayado si al final es lo mismo. Y estaba así, tenía 4 plumones vacíos ya, 4 destacadores vacíos, iba en la mitad de la enciclopedia y estaba pintando toda la hoja. ¿Ya? Entonces sí, era todo. Y el hermano le miró para atrás y tenía todas las hojas amarillas de la enciclopedia. Entonces, claro, si lo hacemos así, si subrayamos todo, nos sirve. Lógicamente, no hay una regla específica del subrayado, pero debe ser como un 20% de todo lo que tenemos. O sea, poquito. ¿Ya? Menos de la mitad de lo que tenemos en el párrafo debería estar subrayado. Menos de la mitad. El subrayado se debe construir y va a incluir también lo que ustedes quieran. Cuando estén subrayando, no piensen que es solo pasar el destacador por arriba. Pueden usar flechitas, pueden usar cuadros, pueden usar encerrar en un círculo, pueden usar estrellas, corazones, lo que quieran que a ustedes les sirva para ordenarse. Por ejemplo, Juanito Pérez puede tener un lápiz destacador verde para las palabras que no entiende y amarillo para las ideas principales. ¿Ya? Hay otro que puede usar, no sé, rojo para las fechas y amarillo para las ideas principales y verde para las cosas que no entienden. Eso va a depender de ustedes. Mientras ustedes se entiendan con los diferentes colores y siempre usen lo mismo para las mismas cosas, se puede, ¿ya? Y de hecho es muy bueno para el orden, porque van a encontrar, si quieren ver fechas, buscan lo rojo. Van a encontrar todas las fechas rápido. Si quieren ver palabras extrañas, buscan lo verde y las van a encontrar rápido. Eso sirve mucho tener distintos colores. Sean colores de lápiz pasta, sean colores de destacador, ya sea que no se usan lápices de colores para pintar las palabras, cada uno busca su propio orden. Y otra forma que se puede usar es comparar los subrayados, así, oye, yo subrayé esto y tú, y le miran la hoja al compañero y tiene todo verde, y dicen, oye, pero mira, subrayé esto nomás, y se pueden ir ayudando entre ustedes mismos. Luego del subrayado pasamos al resumen, ¿ya? Que es un extracto del contenido. O sea, nosotros leímos primero para tener una idea global, luego subrayamos y luego pasamos al resumen. ¿Por qué va con estos pasos? Porque ahora nosotros el resumen lo hacemos con lo que subrayamos. Vamos a estar fijándonos en las cosas que están marcadas, en las cosas que son más pequeñitas. No tenemos que estar leyendo todo el cuento de nuevo, sino que tenemos que estarnos fijando en lo que está subrayado, en este extracto del contenido, a partir del mismo subrayado. Ahora, ustedes pueden usar sus propias palabras para explicar la idea. Pueden escribir el cuento con sus propias palabras. ¿Qué es lo importante? Lo importante es no agregar cosas que no hayan sucedido. Pueden contar toda la historia de una forma
más personal, de una forma que ustedes se entiendan, porque el resumen es para eso, para que ustedes puedan entender el contenido. Así que da lo mismo si usan sus palabras, da lo mismo si cambian algunas palabras que son difíciles por otras más fáciles, eso no importa, ¿ya? De hecho, es mejor porque los ayuda a ustedes a poder entenderse a sí mismos mucho más rápido. Para resumir, lo importante, primero hay que tener el subrayado. O sea, esta ya sería nuestra tercera lectura de un texto o de un cuento. Pero esta lectura es solo de lo que está subrayado, así que ya es una lectura más pequeña. Recogemos ideas globales, partes principales, y lo vamos haciendo párrafo por párrafo. Recordemos, cada párrafo es una unidad independiente y en cada párrafo suceden cosas específicas y cosas importantes. Debemos ir de lo particular, de lo fundamental a lo explicativo. Siempre debemos tomar las cosas más importantes. Si hay una fecha, tomémonos de esa fecha. O es a lo mejor esa fecha es lo único importante del párrafo y escribimos la fecha. Lo más importante primero y después nos vamos expandiendo. ¿Para qué? Para que nuestro resumen no quede gigante. El resumen debe ser breve, debe ser conciso, pero no debe sacar cosas importantes. Nosotros podemos eliminar un montón de cosas de un cuento, podemos eliminar un montón de cosas de un libro, pero hay cosas que no pueden salir. Por ejemplo, ¿han visto El Rey León alguna vez? ¿Sí? 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 Ya. Sí. Acá también sí, ya. Ahora, nosotros podríamos contar El Rey León y quitarle un montón de cosas al Rey León para contárselo a alguien. Pero no podríamos sacar, por ejemplo, la muerte de Mufasa. Porque es algo súper importante en el libro. Para no llorar tanto. Sí. ¿Ya? Pero es algo súper importante que no podemos eliminar. A lo mejor podemos eliminar a Timón y Pumba, que están ahí puro haciendo show. ¿Ya? A lo mejor podemos eliminar, no sé, algún tiempo del que Simba estuvo leseando entre la selva y comiendo bichos. A lo mejor podemos eliminar algunos diálogos que haya tenido con otro personaje que no era importante, pero no podemos eliminar esas cosas que van marcando al personaje. No podemos eliminar muerte de nuestro resumen, no podemos eliminar la presentación de algún personaje importante. Son cosas que deben estar sí o sí. Y las ideas deben estar presentadas de una forma que no sean enumeración, ¿ya? No puede ser su resumen: Juanito Pérez nace, luego crece, encuentra trabajo, muere, su papá llora, fin, ya ese no es un resumen, ese es como un punteo, ya una enumeración. El resumen, a pesar de que debe ser chiquitito, debe estar ahí conciso, debe tener sentido, ya alguien debe poder leerlo y entender lo que ustedes le quieren contar. Hay dificultades que van a salir igual que las dificultades del subrayado, ¿ya? Una dificultad va a ser que, lo mismo, pensar que todo es importante y no poder resumir, ya estar casi copiando textual el cuento y que nos quede un resumen de 4 páginas y media, de un cuento de 5. Cosa que no sirve, para eso mejor leemos el cuento. Cuesta eliminar cosas, porque a veces pensamos que todo es importante. Lo que importa aquí es tener confianza en ustedes mismos, hacer su primer resumen eliminando cosas y ver qué tan bueno quedó. Luego, en los resúmenes que vienen más adelante, tal vez van a ser mucho mejores. Pensar que se pierde tiempo también es algo que se dice mucho, ¿no? ¿Para qué voy a hacer un resumen? Una pérdida de tiempo, bla, bla, bla. ¿Qué sucede? Cuando usted quiere volver a estudiar, cuando usted quiere volver a repasar eso, o se le olvidó todo lo que acaba de ver, mirar un resumen ayuda mucho, pero mucho, mucho, mucho. ¿Alguna vez han visto un video de Te lo resumo así nomás? ¿Sí? ¿Y tú? ¿Aquí? Ángel, no. ¿Y tú has visto Te lo resumo así nomás? Hay unos tipos de internet que hacen resúmenes, no sé, de películas, de libros, pero con música. Sí. Ya. Hay unos tipos también que cantan historias sobre los dioses griegos. Sí, a lo mejor es la misma. Eso. Son españoles, ¿no? Resumiendo la historia, algo así. Sí, algo así. Sí. Ya. Tenemos, bueno, esos dos ejemplos de personas, de youtubers que hacen Te lo resumo así nomás. Es entretenido por la forma que él tiene de contar las cosas.
y las cuenta con su propia forma de hablar. O sea, tiene una forma de expresarse súper personal que uno va a reconocer cuando lo esté viendo. Ángel, si quieres después podrías buscar un video de ellos, te lo resumo así nomás, tiene un montón de películas. Destripando la historia, ese. Los Destripando la historia también nos cuentan historias de dioses griegos con canciones que son cortitas y es un resumen de toda la historia, una historia grande, resumida. Le sacan harto, pero dejan lo más importante. Y lo principal de eso es que lo hacen con su propio estilo, lo hacen con sus propias palabras. Esto es lo que debemos lograr con un resumen, ¿ya? Ahora viene la pregunta esencial número 11 que se las voy a explicar. ¿Qué pasa aquí? Hay que hacer un resumen de La Noche Boca Arriba. En el resumen, yo debo poder reconocer introducción, clímax y desenlace de la obra, ¿ya? Deben estar las partes importantes de la obra. O sea, yo debo leer esto y decir, sí, entiendo que me está resumiendo La Noche Boca Arriba y no me está resumiendo otra cosa. Que no le falte el final, que no le falte el comienzo, que tiene que estar el choque, tiene que estar la parte en el hospital y tiene que estar el sacrificio que está al final. Son partes que deben estar en su resumen. Debe estar escrito por usted mismo. ¿Por qué? Ahora yo voy a aplicar una herramienta en Classroom que no había aplicado hasta ahora, que es revisión de plagio, que eso lo hace automático. Que no pueden sacar el resumen de ahí del Rincón del Vago. Eso. Ustedes saben que Classroom es de Google y saben que Google es un superbuscador. Cuando uno pone revisión de plagio, Google me va a decir, oye, este trabajo salió de acá, de esta página. O este trabajo se parece mucho a este trabajo de acá. Mira, compáralo. Se parece un 89%. Sale hasta con porcentaje. Tengan ojo, si se descubre que hay un plagio, que lo sacaron de internet, que lo buscaron por ahí, pusieron resumen de La Noche Boca Arriba y la tiraron, van a tener un 1, ¿ya? Y se les va a devolver el 1 con la dirección de donde lo sacaron. ¿Qué pasa, profe, con la falta de ortografía? Eso, también les voy a decir, este trabajo tiene un 7 de fábrica, 7 default. La nota base del trabajo es un 7, pero va a ir bajando con las faltas de ortografía. No. Si usted tiene falta de ortografía en el trabajo, va a bajar la nota poco a poco. Ya no quiere decir que usted tiene una falta y le voy a poner un 1. Tampoco quiere decir que tenga una falta y le voy a bajar un punto entero. Por cada cierta cantidad de faltas, vamos a ir bajando una cierta cantidad de puntos. Por decirlo así, por cada 5 faltas, podría bajar 0,5, si son faltas esas son faltas suaves. Y cada 5 faltas y muy graves, por ejemplo, que me pusieron árbol con H y con V, ahí le bajo un punto al tiro. Revisen la ortografía, es importante. Si pueden escribirlo, chicos, si pueden escribirlo en el celular y ayudarse con Docs, con el revisor ortográfico de Docs, de Word, úsenlo, ¿ya? Y traten de ayudarse con eso. Revisen el trabajo y manden. Porque los chiquillos, si no saben cómo se escribe una palabra, búsquenla por último en internet. Se escribe así. Sí, o usen un sinónimo si no saben cómo se escribe una palabra, usen un sinónimo. ¿Ya? Esta es la pregunta esencial número 11, chicos. Ahora que quedan estos 10 minutitos, yo... ¿Sí? Para la grabación. Okay.